Buenas tardes, quienes habla Richard Torres, estudiante de Derecho de la Universidad Fermín Toro bajo el sistema Saya, cursante de la Cátedra Ética Aplicada al Derecho dictada por el profesor Jaime Torrealba. En esta oportunidad le voy a hablar sobre los temas 1 y 2 referido a la ética, la moral y la axiología jurídica. Y vamos a hablar un poco sobre un caso que esboza parte del tema a tratar. En este sentido, vamos a definir lo que es ética. La ética estudia la moral y determina qué es lo bueno de lo malo. Es una manera, es una conciencia que tiene el abogado o el estudiante de derecho para determinar cuál acción es buena y cuál acción es mala de acuerdo a las normas de la sociedad y en cuanto a los abogados y a los estudiantes de derecho, qué es lo bueno y lo malo según lo que está establecido en la norma. En cuanto a la reflexión, lo que es la conciencia de la conducta humana, tenemos tres niveles: un nivel deontológico, un nivel analítico y un nivel discursivo. El nivel deontológico busca actuar conforme al deber a ciertas reglas. Es decir, si existe una norma establecida, un código de ética establecido según el gremio para los abogados, el abogado debe ceñirse o debe regirse bajo este código de conducta establecido por el gremio. Un nivel analítico que procura extraer el significado de lo que está bien y de lo que está mal. Independientemente de que exista un código de ética, el abogado debe saber o debe distinguir qué está bien o qué está mal de acuerdo a su sentido común y de acuerdo a sus valores. Un nivel discursivo que habla sobre la formación de los profesionales en cuanto a lo que es el discurso en sí. Recordemos que los abogados tienen que exponer o defender sus casos ante una audiencia y por lo tanto tiene que saber determinar o establecer cuál es el discurso que él va a plantear ante esa audiencia. En lo que respecta al quehacer de ético, podemos decir que lo ético es la conciencia de la moral, es decir, vamos a diferenciar lo que es ética de moral. La ética viene siendo como las normas de conducta que viene a evaluar la moral. Lo que es la ética es más que todo un examen que se establece a nivel externo. Es decir, a mí me van a hablar de acuerdo a un código de ética establecido. En cambio, la moral es algo muy interno. Se está valorando o se está valorando a la persona de acuerdo a un comportamiento ante la sociedad. La ética dentro del discurso de la filosofía moral. La relación del derecho con la ética viene muy estrecha en el sentido de que el derecho establece normas, que es lo que permite evaluar qué es lo que está bien de lo que está mal. Es decir, ese conjunto de normas establecidas me va a permitir a mí determinar qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal y cuál es la pena que se establece por portarse o por hacer alguna acción mal. En cambio, la moral no. La moral viene siendo como un examen de conciencia que en todo caso te lo aplica la sociedad, en el sentido de que si tú actúas mal, es la sociedad quien te va a juzgar y no un juzgado. En este sentido podemos establecer tres grandes diferencias que existen entre la ética y el derecho. Las normas éticas son autónomas, es decir, se aplican para la persona a quien está dirigido el código de ética. En cambio, las de derecho son heterónomas, se aplica para un conjunto de personas. Las normas de la ética son individuales, porque en el sentido de que es una autoevaluación interna que se realiza la persona si está actuando éticamente o no. En cambio, el derecho
las normas son individuales y colectivas, en el sentido de que se aplica la norma para la persona, pero a su vez esa misma norma puede jugar a un conjunto de personas. Las normas de la ética son unilaterales y en cambio de las de derechos son bilaterales. Las normas de la ética se aplican a una sola persona, en cambio las del derecho se aplican para varias personas. Es decir, si yo cometo un crimen o efectúo algún daño a otra persona, obviamente le estoy haciendo un daño a otra persona, por eso es que se dice que es bilateral. En cuanto a lo que es el conocimiento axiológico, la axiología jurídica es una técnica formal para identificar o medir los valores. Es una estructura de valores que tiene un individuo y que le brinda su personalidad, las percepciones o decisiones que él toma a nivel profesional como estudiante o como persona en la vida diaria. La axiología jurídica lo que hace es evaluar los valores que trae o los valores que tiene internalizados la persona. Estos valores, en cuanto a lo ético, es lo anhelado o buscado, lo más preciado, las virtudes. En el hombre tiene racionalmente hacia ello. Los valores éticos son muy diversos y dependen de la crianza o la educación que éste traiga de su hogar. Podemos diferenciar dos grandes grupos de los valores en cuanto a su conceptualización. Existen valores absolutos, esos son los que no están condicionados por nada, no están condicionados por la necesidad, valen siempre, es decir, llevan consigo unas condiciones absolutas que es o no es. Pues tenemos por ejemplo la sinceridad, la abnegación, la probidad, el respeto, la solidaridad. Son valores muy internos de la persona, pero que se aplican de una manera absoluta. O lo sientes o no lo sientes, o lo eres o no lo eres. Los valores relativos son aquellos que sí están condicionados por la necesidad de un individuo. Por ejemplo, si yo estoy comiendo algo que me gusta, yo puedo decir que estoy disfrutando y estoy gozando eso que me estoy comiendo. Eso es un valor relativo en el sentido de que es un concepto que yo tengo de ese momento y de esa situación que estoy experimentando. Los juicios de valor son aquellas valoraciones que hace la persona para definir a otra persona, es decir, o a un grupo de la sociedad. Me explico. Se compara éticamente el accionar de una persona o de un grupo de acuerdo a un valor que uno pudiera considerar que está faltando. Por ejemplo, cuando uno se refiere a un funcionario como un funcionario corrupto, es porque a lo mejor uno está viendo que esa persona no está cumpliendo con sus funciones de acuerdo al cargo que le fue asignado, o que sencillamente asumió un cargo y de la noche a la mañana experimentó una riqueza súbita, lo que hace a uno suponer que esa persona es corrupta. El derecho como valor. El derecho es un sistema arreglado que estudia el fenómeno social, pero también es un instrumento que se aplica para obtener justicia e igualdad entre los semejantes. Es decir, el valor del derecho es la herramienta que le va a permitir a los abogados y a los jueces, los que conforman el sistema judicial o el sistema jurisdiccional, aplicar las normas a quienes las infrinjan, y a partir de allí establecer un sistema de justicia lo más equitativo y objetivo posible. La justicia como valor. La justicia es el norte o el sueño que busca toda sociedad. Recordemos que la justicia puede ser formal y legal. La justicia formal es la que se fundamenta en el sentido común de las personas, o en el sentido común que aplica el juez
y la legal, refiriéndome a la formal, lo que es el procedimiento que aplica el juez, el procedimiento jurisdiccional de un juicio oral, hasta la aplicación de sentencias o apelación dependiendo de las circunstancias. A nivel legal es cumplir con toda la formalidad que establecen las normas en cuanto al juzgamiento de las personas y de acuerdo a la ley que le corresponde. Es la utopía, esa era la palabra que quería aplicar, la justicia como la es la utopía que busca toda sociedad para poder considerarse una sociedad moderna y que se autosustenta autosustenta su desarrollo en base a la justicia. Ahora bien, en cuanto a los casos de axiología y de ética aplicados a la realidad de acuerdo a las normas, podemos hablar de un caso particular que sucedió en el estado de Zulia, un caso en el juzgado del Tribunal Procedimental Laboral, en donde se establece una demanda de una persona hacia su patrono. ¿Cómo fundamenta esa persona esa demanda? Esta persona demanda daños y perjuicios porque, según él, sufrió daños morales por hostigamiento de parte de unos compañeros de trabajo. El abogado que lo representó llamaba a esa situación, a esa circunstancia, el moving. El moving es una especie de bullying o sometimiento de un grupo de personas o de un particular hacia otra persona. En este caso se definían dos protagonistas, quien planteaba el caso o quien demandaba y quien aplicaba el moving. En este sentido, la persona a quien se le aplicaba, que era la persona pasiva, el abogado lo definía como la víctima o el sujeto pasivo, que por lo general es una persona brillante, atractiva o que tiene algún atributo que genera mucha envidia. En cambio, la contraparte, que es el perfil del acosador o el sujeto activo, se refiere a la persona dominante que actúa sobre otra persona o sobre un grupo, tratando de dominar para imponer una especie de psicoterror. En este juicio se evaluaron muchas variables, muchas circunstancias, incluso se acudió a lo que es el estudio de la psicología, se estableció un perfil psicológico tanto del acosador como de la víctima. En este caso, el tribunal se basó en una jurisprudencia establecida previamente en el año 2010, la cual tiene sus siglas SUS 279-2010. Esta se refería a lo que es el acoso laboral. Aquí se aplicaron varias normas, de las cuales podemos nombrar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como ley marco, que establece en el artículo 21 el derecho a la igualdad, que nadie puede ser juzgado ni por raza, ni por credo, ni por religión, sino que todos somos iguales ante la ley. El artículo 27, que se refiere al derecho a la justicia, al cual acudió la persona que se sentía hostigada, se refiere a que todos tenemos derecho a acudir al tribunal competente para formular nuestros casos y obtener la justicia si sentimos que nuestros derechos han sido lesionados. El artículo 60, que se refiere al derecho a la dignidad como persona, como ser humano, que lo que quiere es trabajar y vivir en un ambiente sano, desenvolverse sin mayores problemas y sin mayores prejuicios. El artículo 87, que se refiere al derecho al trabajo, que es lo que reclamaba esta persona, que por este tipo de acoso que se le impuso, se vio en la obligación de renunciar porque su salud se estaba viendo afectada al extremo de sufrir de hipertensión arterial. Y el artículo 93, que se refiere a la estabilidad del trabajo, que establece que por ninguna razón o circunstancia la persona tiene que ser degradada o menospreciada en su cargo y tiene que mantener una estabilidad de acuerdo a las funciones que le fueron asignadas.
Obviamente se le aplica la ley orgánica del trabajo en lo que respecta al artículo 26, que es la provisión de la discriminación, bien sea por raza, credo, religión o por algún tipo de incapacidad. El abogado defensor esbozó su caso basado en eso, en un psicoterror que sufrió esa persona durante su estadía en ese trabajo. Todo ocurre porque a él lo nombran gerente de un área y los trabajadores que dependían de esa área le aplican un psicoterror, un acoso, en el sentido de que no lo querían como jefe. Él se vio en la obligación de renunciar porque sencillamente no aguantaba ese tipo de acoso. Y aparte de que no sintió el apoyo de parte del patrono para solventar esa situación. Sin embargo, el tribunal, el juez encargado de este caso, no lo valoró como una especie de acoso móvil y falló, falló en contra. Declaró sin lugar la apelación porque él ya había planteado ese caso y había perdido y estaba apelando. Declaró sin lugar la apelación porque considera que la fundamentación del abogado no era suficiente como para demostrar que la víctima sufrió realmente de mobbing y que su salud se vio perjudicada por esa situación. Bueno, esto es todo por los momentos, espero que haya sido de su agrado, muchas gracias, hasta luego.